Como decía, el primer ponente es don César Tolosa Triviño, magistrado del Tribunal Constitucional. Ha sido presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y también ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito docente, impartiendo cursos relacionados con las jurisdicciones social y contencioso administrativas. Es autor de numerosas publicaciones jurídicas y artículos doctrinales y ha colaborado activamente en proyectos de cooperación judicial internacional. Posee la cruz de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Así, querido don César, tiene la palabra. Muy bien, buenos días. En primer lugar, me van a permitir todos ustedes que agradezca muy especialmente al Consejo General de Enfermería y al Instituto su amabilidad por contar nuevamente conmigo en una jornada de esta naturaleza. Hacía ya tiempo que, desgraciadamente, por circunstancias de la pandemia, yo no me presentaba en este lugar, pero no es un lugar desconocido para mí, es un lugar en el que afortunadamente he tenido ocasión de estar en muchas circunstancias. La verdad es que cuando Pilar me llamó para proponerme mi intervención en este curso, yo me quedé un poco sorprendido. Me imagino que, como estarán ustedes sorprendidos de ver aquí sentado para hablar de estas cuestiones a un magistrado del Tribunal Constitucional. Olvídense ustedes del Tribunal Constitucional, piensen ustedes que a quien está sentado aquí en este momento es un jurista. Y la primera cuestión que hay que hacer es, yo voy a tratar aquí de justificar por qué dentro de la visión que se va a dar hoy sobre el paciente oncológico en esta jornada, una visión que, como se ha dicho ahora mismo en las intervenciones que se han realizado en la inauguración, no va a tratar específicamente los aspectos clínicos ni los aspectos sanitarios, sino una visión omnicomprensiva de lo que es el fenómeno de la enfermedad del cáncer, de los problemas en los que se plantea el paciente oncológico. Dentro de esos problemas, y aunque efectivamente el grueso de la jornada se refiere esencialmente a los cuidados estéticos, hay que tener en cuenta que aspectos desde el punto de vista social y jurídico también coayudan a la mejora de la calidad de vida del paciente oncológico. Consecuentemente, el paciente oncológico tenemos que partir de la base de que se enfrenta, como muchos otros enfermos en nuestro país, a determinadas circunstancias que pueden afectar a su vida diaria, esencialmente desde el punto de vista de sus relaciones interpersonales y desde el punto de vista de sus relaciones jurídicas, y esa es la parte en la que yo voy a tratar de establecer algunos aspectos que puedan servirles a ustedes para clarificarles. Partiendo de la base, y esto me gustaría dejarlo claro desde el primer momento, de que la evolución de la legislación española, bien es cierto que también empujada por la legislación europea, es una legislación que ha ido en el camino, a mi juicio correcto, de evitar cualquier tipo de discriminación, de desigualdad derivada del padecimiento de cualquier tipo de enfermedad, máxime de las enfermedades de larga duración, como puede ser las enfermedades oncológicas. Veremos cuáles han sido esas medidas que, insisto, tienen incidencia en esta cuestión. Lo cierto y evidente es que este no es un problema aislado, es un problema tremendamente amplio. Las cifras y las estadísticas en materia de cáncer no son precisamente nada halagüeñas. Se establecen distintas causas de este incremento exponencial del cáncer en los próximos años. Se calcula que en el 2040 habrá un incremento de un 40% en las situaciones del cáncer.
y se habla de efectivamente de la longevidad, de algunos elementos de naturaleza medioambiental, pero también hay que reconocer que la parte positiva es que cada vez los tratamientos son más eficaces, de tal manera que la tasa de curación y la tasa de supervivencia también es una tasa que se ha ido incrementando. Y el problema del cáncer ha sido estudiado en los distintos estados de la Unión Europea. Les decía a ustedes, no solo desde el punto de vista sanitario, que también, evidentemente, sino que se ha entendido por parte de la Unión Europea que el problema del paciente oncológico es un problema de carácter general y de carácter transversal. De hecho, hay una resolución dictada por el Parlamento Europeo, una resolución muy importante, relativamente reciente, 16 de febrero del año 2022, sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer. Consecuentemente, estamos ante un plan que ha sido elaborado por el Parlamento Europeo para efectuar una lucha, insisto, de un carácter omnicomprensivo de la enfermedad del cáncer. Este estudio parte de la base de cuál es la situación del cáncer en nuestro país, y en el conjunto de Europa se habla de 1,3 millones de personas que mueren cada año de cáncer en Europa, incluidos, y este dato es muy preocupante, 6.000 niños y jóvenes, de la necesidad que tienen los pacientes de un diagnóstico oportuno, de las legítimas expectativas que tienen los pacientes de un adecuado tratamiento y una mejora de su calidad de vida. Y además también se pone el acento, como no podía ser de otra manera, en un aspecto quizá menos humanitario, pero también importante, que es el aspecto puramente económico, la carga económica que supone para los sistemas nacionales de salud la existencia de esta enfermedad. En definitiva, y en conclusión, este plan, insisto, que aprobado por el Parlamento Europeo, parte de la necesidad de que se adopten medidas tendentes esencialmente no solo a la curación del paciente, sino esencialmente, y estos son los grandes objetivos, la de la reducción de la desigualdad como causa con causa en la enfermedad, y la de reducir la carga social que la enfermedad tiene para el paciente. Y desde esa perspectiva, una de las cuestiones más importantes dentro de este documento es el tema relativo a la calidad de vida. Y hago referencia a la calidad de vida porque entre las medidas que se incluyen dentro de esta resolución son medidas entre las que dos de ellas van a ser tratadas aquí y, por tanto, no son ajenas al propio mundo jurídico. Se habla en esta resolución de la importancia del acceso a la salud reproductiva y también al restablecimiento de la integridad estética de los pacientes. Consecuentemente, esto que hoy se ha dicho aquí en la inauguración no es algo que sea exclusivamente una declaración voluntarista de las personas que han intervenido, sino que es una preocupación común en el conjunto de Europa. Vuelvo a repetirles que se trata, en definitiva, de buscar un tratamiento global, un tratamiento omnicomprensivo, porque se afirma que la importancia de los aspectos psicológicos y sociales del cáncer son al menos tan importantes como los tratamientos tradicionales, como la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Por tanto, el tema del cáncer, el tema del paciente oncológico, trasciende de la cuestión puramente sanitaria para convertirse en un problema que también tiene una perspectiva jurídica. Y esta sería la introducción a la que yo voy a hacer referencia. Decía el presidente del Consejo General de Enfermería que efectivamente el paciente oncológico en nuestro país ha estado sometido a determinadas limitaciones en relación con con el acceso a algunas prestaciones muy comunes en el conjunto de los ciudadanos. Esencialmente los problemas en cuanto al acceso a la cobertura de los seguros de vida y el acceso a la financiación hipotecaria para la adquisición de determinadas propiedades. Este aspecto es cuanto más preocupante cuanto la tasa
de supervivencia, decía anteriormente, que es una tasa que se ha incrementado notablemente. Se calcula que al menos un 35% de los pacientes son pacientes supervivientes a largo plazo. Se entiende por supervivientes a largo plazo, me corregirán los expertos que hay aquí, yo soy experto en derecho, desde luego no lo soy en el cáncer, y mucho menos, como comprenderán ustedes, en los tratamientos estéticos, ahí sí que me pierdo totalmente, que son pacientes que llevan más de 10 años en remisión. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en España, como en cualquier otro país, las entidades aseguradoras y las entidades crediticias se basan en un principio general, que es un principio general del derecho, que es el principio de la libertad de contratación. Lo que quiere decir que yo puedo contratar con quien quiero, siempre y cuando haya un acuerdo de voluntades para efectuar ese contrato. Esto quiere decir que era perfectamente posible, digo era porque afortunadamente ya no lo es, era perfectamente posible que estas entidades de seguro o entidades crediticias pusieran tomaran una de estas dos iniciativas. Por una parte, negar la posibilidad de aseguramiento al paciente oncológico o, en segundo lugar, que también era muy perjudicial para el mismo, tener en cuenta cuál es la intensidad del riesgo a asegurar, mayor en un paciente oncológico que en un paciente sano, y consecuentemente elevar de una forma exponencial la prima del propio seguro. Lo que se hizo en este caso fue que en esa recomendación que yo les decía antes del Parlamento Europeo, se entendió que había que buscar algún sistema que permitiera que estos datos de los pacientes oncológicos no pudieran tenerse en cuenta a esos efectos. Y surgió así lo que se conoce como el derecho al olvido oncológico. Esta es una cuestión muy importante. Tengan ustedes en cuenta que, y esta es una segunda variable que creo que deben ustedes conocer, aunque sé que la conocen suficientemente, la historia clínica de un paciente constituye datos especialmente sensibles que no son accesibles al público en general. Son datos que en la propia Ley Española de Protección de Datos se consideran, insisto, no datos protegidos, sino datos especialmente sensibles. Lo que sí que es cierto, y saben ustedes, si alguno de ellos, de ustedes, ha suscrito un seguro de vida, es que las aseguradoras nos obligan a firmar un determinado documento en el que hagamos una exposición de cuáles son los riesgos que se vaya a asegurar antes de efectuar ese contrato de seguro, lo mismo que ocurre cuando ustedes van a firmar una hipoteca. Es probable que también muchos hayan tenido que pasar por el sector hipotecario, como ocurre con casi todos los que estamos aquí. No pasa absolutamente nada, siempre y cuando nos la concedan. Que no siempre, y no solo por problemas oncológicos. Normalmente suele ser por un problema que suele estar más en el bolsillo. Pero bien, fíjense ustedes, pese a eso, insisto, lo que la Unión Europea lo que planteó es que, al más tardar, estamos hablando de una resolución de 2022, en el 2025 esta solución tuviera una cierta solución. Pues bien, hay que decir que en España nos pusimos las pilas pronto, y hay un Real Decreto Ley, el 5/2023, que va a regular el denominado derecho al olvido oncológico. Este derecho al olvido oncológico no es ni más ni menos que una manifestación de lo que se llama, en general, en materia de protección de datos, el derecho de supresión. Seguro que lo han oído hablar ustedes, el derecho de supresión en Google, el derecho al olvido en Internet. Seguro que alguna vez lo han oído ustedes hablar. Esto no es ni más ni menos que una manifestación exactamente igual que ya estaba regulada en el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea del año 2006. ¿Qué es lo que ha hecho la legislación española en este Real Decreto Ley 5/2003? En primer lugar, va a modificar la Ley de Contrato de Seguro. Modifica el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, que, partiendo de la obligación que tiene el tomador del seguro, o sea, el que va a suscribir el seguro, de tener que rellenar ese cuestionario, va a establecer una excepción, de forma tal que el tomador del seguro no tiene por qué manifestar los antecedentes de cáncer siempre y cuando hayan transcurrido al menos 5 años desde la remisión de la enfermedad.
Consecuentemente, una vez transcurridos 5 años desde la remisión de la enfermedad, un plazo que la Unión Europea permitía hasta 10, pero que España, a imagen de Francia, ha reducido al plazo de 5 años, aunque es un plazo que puede ser modificado, desde ese punto de vista, el tomador del seguro no tiene por qué efectuar esa declaración. Pero me dirán ustedes, hombre, aunque no lo declare, es posible que por otras vías las compañías aseguradoras puedan tener conocimiento de los antecedentes oncológicos del paciente. Y ahí entra en juego una segunda modificación de la Ley de Contrato de Seguro, en virtud de la cual ese conocimiento, cuando han transcurrido los 5 años, en ningún caso puede ser causa de denegación de la suscripción del contrato de seguro. ¿Esto qué hace? Pues posibilitar, evidentemente, que esa discriminación derivada de la enfermedad oncológica desaparezca, al menos cuando se entiende desde un punto de vista científico que la remisión puede tener un carácter más o menos permanente y se establece un determinado plazo que, insisto, la Unión Europea planteaba en el término de 10 años. De la misma manera ocurría con el tema de las hipotecas. Eran los dos grandes aspectos donde se producía esa discriminación. En el caso de las hipotecas, evidentemente, lo que había que modificar era la ley de la defensa de los consumidores y usuarios, porque esa ley es la que reconoce cuáles son los derechos que nosotros tenemos como consumidores cuando contratamos con un producto financiero con alguna entidad de crédito. Pues bien, lo que se establece en esta modificación de la ley, en ese mismo Real Decreto, es que serán nulas todas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por haber padecido cáncer. Mayor claridad imposible. Plazo exactamente el mismo, 5 años. Y algo muy importante. Ustedes son conocedores de que las entidades financieras tienen una posición de privilegio, de fuerza respecto del consumidor. Y si no, pues ya saben ustedes todo esto de las cláusulas abusivas, del vencimiento anticipado, seguro que les suena. Pues bien, precisamente para evitar que esa situación de poderío, por decirlo de alguna manera, pueda influir en el paciente oncológico, se hace constar expresamente que toda renuncia del paciente a estos derechos se considera nula de pleno derecho y, por tanto, estas cláusulas se tendrán por no puestas. Esta es una primera, a mi juicio, una primera importante novedad en materia de defensa del paciente oncológico. El segundo gran problema que yo voy a estudiar va a ser la influencia que tiene el paciente en el paciente oncológico desde la perspectiva laboral, se decía anteriormente. Un aspecto muy importante del paciente oncológico es, en primer lugar, qué hago mientras estoy enfermo con mi situación laboral y, en segundo lugar, una incertidumbre todavía mayor. ¿Qué es lo que va a ocurrir con mi futuro profesional en el caso de que afortunadamente tenga la posibilidad de que la enfermedad remita? En el derecho español, las situaciones de necesidad derivadas de enfermedad van a tener distinto tratamiento mediante 3 instituciones distintas, que seguro que ustedes han oído hablar, pero que hay que diferenciar adecuadamente. En primer lugar, tenemos lo que llamamos las incapacidades laborales, que son aquellas situaciones de enfermedad que nos impiden poder ejercer la profesión o el oficio que estamos desarrollando o cualquier otra actividad laboral. Después tenemos una situación de la discapacidad. Esta primera da lugar a las prestaciones de seguridad social, a las pensiones, para que nos entendamos. Hay una segunda situación que es la situación de discapacidad. Esta situación lo que hace es que la persona tenga dificultades para realizar las actividades normales de la vida diaria. Aquí no hay prestaciones económicas, aquí lo que hay es ayudas asistenciales, esencialmente beneficios de naturaleza fiscal, exenciones impositivas, etcétera. Y en tercer lugar está lo que regula la ley de dependencia. Son personas que necesitan de una tercera persona para realizar las actividades fundamentales de la vida. Y aquí los recursos son recursos de naturaleza también asistencial, como la teleasistencia, las residencias o la ayuda a domicilio. Una cuestión muy importante que ha pasado muy desapercibida es el tratamiento que tiene el cáncer desde la perspectiva laboral. Normalmente, si preguntamos a todo el mundo qué es el cáncer, todo el mundo nos dice que es una enfermedad y hasta ahí estamos de acuerdo. Pero desde la perspectiva laboral, la enfermedad tiene 2 variables.
la enfermedad común y la enfermedad profesional. Y no es lo mismo que una persona esté en situación de incapacidad laboral derivada de enfermedad común que de enfermedad profesional. Para no cansarles a ustedes excesivamente, les diré que es mucho más beneficioso la situación de enfermedad profesional que la situación de enfermedad común. Entre otras muchas cosas, porque ahí puede entrar en juego el recargo de prestaciones de la seguridad social por falta de medidas de seguridad del empresario, pueden entrar en juego indemnizaciones complementarias a la pensión, cosa que no ocurre en la enfermedad común. Pues bien, sorprendentemente, el problema del cáncer como enfermedad profesional es un problema tremendamente importante y tremendamente extendido. Insisto que tradicionalmente hemos considerado que el cáncer es una enfermedad común que no tiene relación con el trabajo, pero este paradigma hay que romperlo inmediatamente. Fíjense ustedes en el dato estadístico que yo les voy a dar en este momento. Según la estrategia de la Unión Europea en materia de seguridad y salud en el trabajo, para el periodo 2021-2027, por tanto estamos en pleno estudio, el 52% de las muertes relacionadas por el trabajo se producen por cáncer, por delante de las enfermedades cardiovasculares, que están en el 24%. Por tanto, según este estudio, el cáncer profesional es el causante del mayor número de muertes en los trabajadores menores de 65 años. El dato es, cuando yo me lo encontré, es sorprendente y preocupante. Porque además, esta estrategia pone de relieve un segundo aspecto que también es importante, y es que cuando un trabajador está expuesto a un agente cancerígeno, generalmente suele existir lo que se llama el riesgo de multiexposición, o lo que es lo mismo. Aparecen normalmente, en general, según los estudios, hasta 4 agentes cancerígenos actuando conjuntamente, lo cual genera, evidentemente, un gran problema. Es verdad que los síntomas de la enfermedad profesional y de la enfermedad común son los mismos. ¿Cuál es el problema de la enfermedad profesional producida por el cáncer? Que a diferencia de lo que ocurre con la otra contingencia profesional, que es el accidente de trabajo, que tiene sus efectos inmediatos, en la enfermedad profesional, los efectos invalidantes muchas veces tardan tiempo en aparecer. Lo cual obliga a efectuar una especie de prospección de cuál efectivamente pueden ser las consecuencias derivadas. Luego leemos en cuanto al tiempo de duración. En España, la enfermedad profesional es aquella enfermedad que tiene que ver o que se adquiere por el trabajador en el ámbito laboral, pero, y aquí es donde está la clave, hay un segundo requisito, y es que esté dentro de una lista. Las enfermedades profesionales en España están listadas, de tal manera que, aunque haya relación con el trabajo, si no aparecen en la lista, no son enfermedades profesionales. Y esto, les adelanto ya, va a ocurrir con muchos cánceres, que efectivamente pueden tener un origen laboral, pero no están en este momento recogidos en esa lista, que es una lista que además prácticamente no se ha movido en nuestro país en muchos años. La lista está publicada, esto ya para los que quieran sacar nota, o para los que, en fin, estén tomando notas y luego no se las dejen por ahí perdidas en algún sitio, que es lo que yo suelo hacer. Verán ustedes que uno puede pecar de inexperiencia, pero de ingenuidad ya no, ¿eh? Es el Real Decreto 1299/2006. La última enfermedad que se añadió, no la recordarán ustedes, fue una enfermedad de los tintes en los tejidos en la Comunidad Valenciana, el síndrome del Ardistil. ¿No les suena a ustedes? Mejor. Estas cosas cuando no suenan siempre es mucho mejor. ¿Cuáles son? ¿Cómo se establece en nuestro país? En nuestro país se establece, no vayan ustedes a buscar digan, bueno, ¿y a las enfermeras cómo nos puede afectar? No lo encuentran no va por profesiones, va por agentes cancerígenos. Y los agentes cancerígenos están regulados, esto ya es para notable, por el Real Decreto 665/1997.
Consecuentemente, tenemos que ser conscientes de que hay un enorme capital de asuntos de enfermedad profesional que se derivan de esta cuestión. Y cuando tenemos una enfermedad profesional, lo normal es que tengamos una incapacidad laboral. Una incapacidad laboral significa que se dan estas tres circunstancias. Una enfermedad, en este caso una enfermedad profesional, o una enfermedad común, si estamos hablando de un cáncer que no tiene su origen profesional. Dos, que impida la realización del trabajo bien temporal o bien definitivamente. Y tres, que precise la asistencia sanitaria de los servicios de salud. ¿Cuál es el problema del cáncer? El problema del cáncer es que la situación normal de un trabajador que inicia una enfermedad es pasar a lo que llamamos la incapacidad temporal. Es una situación de naturaleza temporal, porque se supone que en la mayoría de los casos es posible una curación del enfermo que le permita continuar con su relación laboral. En el caso del cáncer esto no es así. Primero porque las situaciones se alargan en el tiempo y segundo porque muchas situaciones se alargan en el tiempo y no permiten reincorporarse al trabajo. Primero, porque las propias secuelas del cáncer lo impiden y en segundo lugar porque también hay que tenerlo en cuenta que los propios tratamientos, a veces tremendamente agresivos, pueden provocar, y si no que me corrijan los expertos, pueden provocar efectos secundarios que también pueden ser incompatibles con el trabajo. Por tanto, el tratamiento del enfermo oncológico desde esta perspectiva tiene sus problemas para la reincorporación al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque una situación de incapacidad temporal en nuestro país dura normalmente un año, prorrogable por 6 meses más. Por tanto, estaríamos hablando de un año y medio. Un año y medio en un paciente oncológico probablemente es poco tiempo. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos a esta situación? Cuando llegamos a esta situación lo que ocurre es que como ya no podemos seguir en una incapacidad temporal, tenemos que pasar a una incapacidad permanente. La incapacidad permanente, a salvo de lo que ahora diré, supone la extinción del contrato de trabajo. Mientras que en la incapacidad temporal yo, cuando remita la enfermedad, puedo volver a mi trabajo y por tanto tengo asegurado mi puesto de trabajo y no tengo esa presión. En el caso de las incapacidades permanentes me pasa justamente lo contrario. Ahora veremos cómo la cosa ha cambiado, en esa evolución que yo les iba diciendo. ¿Cuáles son las posibilidades de incapacidad permanente? Pues tenemos tres. Una que es la parcial, que esa no se da prácticamente nunca, y luego dos, la total y la absoluta. Cuidado con estas situaciones. Otra cosa que me gustaría contar es el tema que muchas veces se plantea del reintegro de los gastos médicos, porque esto suele ser bastante común. Cuando uno lee de determinadas personas así que tengan una cierta relevancia social, pues resulta que han terminado en el Mont Sinaí o en sitios de este tipo, y después siempre se plantea el problema de quién lo paga. Claro, el paciente lo que pretende siempre es que lo pague otro, pero eso nos pasa a todos, tampoco piensen ustedes que es ninguna rareza. El problema es que el reintegro de gastos médicos en nuestro país, de acuerdo con la Ley 16/2003 de cohesión del Sistema Nacional de Salud, solo se produce en aquellos casos en que exista una urgencia vital. O sea, una urgencia para la vida o se produzcan daños irreparables para la vida, lo que no suele ocurrir en estos supuestos, en los que, cuando se acude a la medicina privada, se hace esencialmente por una de estas dos razones, o por la conveniencia, o por el prestigio, o por la existencia de mayores medios tecnológicos o clínicos para el desarrollo de la enfermedad. En definitiva, el que quiera medicina privada, que se la pague. Desde el punto de vista del despido, voy muy mal, ¿verdad? ¿Cómo me respeta? Le dije, cuando queden 5 minutos me llamas, me avisas. Todavía no se ha atrevido y debe pasar ya. Bueno, voy rapidito. Vamos a ver cómo afecta en materia de despido. Y con esto yo termino, porque ¿saben ustedes lo que pasa? Que cuando a uno le ponen una cosa de estas, como no sabe de qué hablar, al final termina hablando de mucho. Porque es muy difícil sintetizar. Dices, ¿de qué hablo? Pues dices, les hablo solo del derecho al olvido oncológico. Y si solo les hablo del derecho al olvido oncológico, se van todos ustedes aquí y dicen, anda, que ha venido este para aquí.
¿Me entienden? Y entonces me pasa esto, ya he perdido 3 segundos. Primera cuestión, el despido. El despido de un trabajador por enfermedad. Por enfermedad en general, pero claro, nos afecta al paciente oncológico. Ese despido, tradicionalmente, era un despido que se basaba en que el trabajador enfermo no podía obtener el mismo rendimiento que obtenía cuando el trabajador estaba sano. ¿Me siguen? Consecuentemente, lo que se hacía era aplicarle como causa de despido una causa que está contemplada en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que es la disminución continuada del rendimiento normal o pactado. Lo que quiere decir que anudábamos la enfermedad al rendimiento. Y lo que nos preocupaba no era el enfermo, era las consecuencias para el funcionamiento de la organización empresarial. ¿Me siguen? Bueno, pues esto lo vamos a cambiar. ¿Y con qué lo cambiamos? Pues con una ley, que también se la cito a ustedes, no se preocupen, la ley 15/22, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. ¿Qué es lo que hace esta ley? Lo que hace esta ley es decir que cualquier decisión empresarial basada en la enfermedad, trasladen ustedes al paciente oncológico, si no está justificada en razones distintas a la enfermedad, es una decisión discriminatoria. Tanto en la extinción del contrato como, atención que esto es importante, en el acceso al empleo. Por tanto, no se podrá tener en cuenta esta situación en el acceso al empleo. Realmente es ciertamente complejo, porque lógicamente el empresario tiene cierta libertad de contratación, elige a quien quiere. Pero si yo soy capaz de demostrarlo, pero eso hay que hacerlo ante un tribunal, pues para ayudarme, porque la dificultad es demostrarlo, se produce una cosa que llamamos en el derecho la inversión de la carga de la prueba. Y dirán ustedes, ¿qué es eso? Pues muy sencillo. Normalmente quien tiene que probar que no ha hecho nada, que el trabajador ha hecho algo y tiene causa de extinción es el empresario. ¿De acuerdo? El que debería probar que la verdadera razón de su extinción del contrato es la enfermedad sería el trabajador. Pues aquí lo que hacemos es darle la vuelta. Vamos a exigir que el empresario demuestre que, aun existiendo causa de despido, su despido no tiene por motivación oculta la discriminación en razón de enfermedad. ¿Me siguen ustedes? De tal manera que hacemos recaer sobre el empresario la carga de esta demostración. ¿Eso qué hace? Que el despido ya no sea improcedente, sino que el despido se convierta en nulo. Y me dirán ustedes, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que la improcedencia se ventila con una indemnización y la nulidad exige una readmisión. Pero además, últimamente, junto a la readmisión, se entiende que el trabajador discriminado por razones de enfermedad ha sufrido un daño moral que es objeto de indemnización económica. ¿De acuerdo? Vale, no les voy a decir a ustedes lo que se entiende por discapacidad porque entonces se me duermen. Segunda cuestión, decíamos, incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total es la imposibilidad de seguir realizando el trabajo que venía realizando hasta entonces. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando un trabajador iba a la situación de incapacidad permanente total, automáticamente se extinguía su contrato de trabajo, porque ya no podía seguir trabajando. Son situaciones incompatibles. Pues bien, siguiente avance. Este avance es muy reciente. Este avance es de enero de 2024. Ahora el empresario, para poder despedir, ya no puede utilizar el automatismo de la declaración de invalidez permanente. Necesita, además, acreditar que no es posible mantener al trabajador en la empresa mediante la adaptación de su puesto de trabajo a la enfermedad que viene padeciendo. Fíjense ustedes el cambio de paradigma que esto supone, porque esto permite la continuación. Sí. Antes de que me cortes el micrófono, termino. Y nos queda otra cosa. ¿Cuántos de ustedes sabían que por estar enfermo y faltar al trabajo justificadamente se le podía despedir a una persona? Por faltar al trabajo, normalmente son las faltas injustificadas. Pero las faltas justificadas, hombre, si tú no tienes la culpa, pues no te despedían. Ah, sí, te despedían, siempre y cuando superaras unos determinados umbrales. Es lo que llamamos, verán ustedes, seguro que de todo esto al final lo que se les va a quedar es el tema estético y de esto ya no se van a acordar. Pero
Miren ustedes, el agua tiene que ir cayendo para que la tierra se moje, ¿vale? Y conviene que sepamos de estas cosas. Era lo que llamábamos el despido objetivo. El despido objetivo. De tal manera que la enfermedad, siempre que superaba determinados número de jornadas de trabajo en cómputo anual, podía permitir el despido del trabajador. En el 2012, fíjense ustedes, en el 2012 a alguien se le ocurrió decir, hombre, no todas las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad van a computar. ¿Cuáles vamos a quitar? Adivinen ustedes, las del cáncer. Y dijimos, bueno, ya estamos más tranquilos. Pero seguíamos teniendo una legislación que permitía despedir por enfermedad, poniendo el foco en el interés empresarial y en la lucha contra el absentismo laboral. Conclusión, antes de que Pilar me corte, además es del micrófono, el pescuezo, hoy por hoy, después de una reforma de la legislación laboral española, hoy por hoy, Ley 1/2020 de 15 de julio, ese despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo de los trabajadores enfermos ha pasado a la historia en nuestro país. Observen ustedes cómo hemos tenido una evolución imparable en la protección del trabajador enfermo, del trabajador oncológico en este caso, que espero y deseo que continúe logrando mayores cuotas de protección para mejor integración de estos pacientes. Nada más, muchísimas gracias.